Bueno, buenos días hermanos, buenos días a todos. Feliz Navidad. Si no estamos felices con todo lo que acabamos de recordar, no sé qué nos puede poner feliz, ¿verdad? Es verdaderamente una expresión que se utiliza mucho en el mundo y es bastante común, pero para nosotros tiene un significado absolutamente distinto, más profundo, especial, por todo lo que acabamos de recordar, por lo que recordamos cada domingo. Abramos nuevamente nuestras Biblias en el capítulo 1 de Lucas, el Evangelio según San Lucas, con lo que habría hoy Ezequiel. Es bueno poder hacer memoria, como hacemos cada domingo, pero en este domingo especial, poder hacer memoria de lo que significa la Navidad, de poder volver a esos pasajes, a esos lugares donde se nos recuerda qué es la Navidad. Porque hay una deformación en el mundo sobre qué es la Navidad. Esta es una estrategia del diablo, ¿no? Que hace de cada cosa profunda algo profano. De cada cosa profunda, el diablo se dio cuenta ya hace muchísimos años, con su astucia, que no podía luchar contra ciertas cosas que Dios había establecido, entonces lo que empezó a hacer es deformarlas. Y en Navidad se nos aparece algún personaje que trae regalos, a un personaje ficticio, y en Pascua aparece un conejito con un huevito de Pascua que no tiene nada que ver con la verdadera Pascua, y así con absolutamente todas las cosas, ¿no? Dios deforma aquellas cosas, el diablo deforma aquellas cosas que Dios instituyó, que Dios creó, cosas que verdaderamente pasaron, las mezcla con fantasías para que, para que nosotros nos confundamos y no tengamos verdadero recuerdo, verdadera memoria de lo que son las cosas estas, ¿no? De lo que es la Pascua, de lo que es el matrimonio, también está hoy deformadísimo, de lo que es la Navidad, de lo que es la Navidad. Así que haremos bien en volver al Evangelio según San Lucas y poder leer ahí de qué se trata esta Navidad, de qué estamos hablando. Para algunos será un recordatorio, para algunos quizás sea algo nuevo en esta mañana, porque siempre nos visitan personas que no conocen a Dios. Y, y poder ir ahí y poder entender, como se nos leía también durante la reunión, hay cientos de profecías en el Antiguo Testamento que hablan de este momento, del momento en el que Jesús nació. Cientos de profecías que hablan de su nacimiento, de su vida, de su ministerio, también de su muerte y de su crucifixión, de su sufrimiento. Tantas cosas que leemos, ¿no? Hoy, obviamente, uno viene con el corazón más preparado en esta mañana y porque viene haciendo memoria de él. Y qué bueno que es cada palabra que decimos, cada canción que cantamos, cada himno, cada texto que se nombra, poder hacer memoria del Señor. Y en nuestras casas, hermanos, qué bueno que es poder agarrar los evangelios en esta fecha. Como es bueno agarrar la Pascua en Pascua, es bueno agarrar los evangelios en esta fecha. Agarrar Lucas, agarrar Mateo, Lucas y Juan. Marcos arranca un poquito más tarde la historia, pero agarrar los evangelios y poder leer en ellos la diferencia. A mí, uno de mis favoritos es Lucas, que es detallista, que lo cuenta todo como una historia espectacular que uno puede leer y entender y digerir. Así que vamos ahí a Lucas capítulo 1 y vamos a arrancar leyendo lo que leía Ezequiel, el versículo 26 de Lucas 1. Antes de eso hay un cruce de eventos entre otro nacimiento, el nacimiento de Juan el Bautista. Se cruzan los eventos, por eso arranca diciendo el 26 al sexto mes de lo que había acontecido con respecto a Juan el Bautista. Juan el Bautista, el profeta que también había sido profetizado, era aquel quien abría el camino para que viniera el Señor. Dice así: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, comprometida, con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué saludo sería este? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este
será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El Señor reina. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, soy virgen. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, la que nombrábamos antes, la mamá de Juan el Bautista, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Lucas capítulo 2, el siguiente capítulo. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Estábamos en medio del Imperio Romano en ese momento. Y este César dictó un edicto para que todo el mundo fuese empadronado, un censo. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. No era como hoy que te venían a visitar a tu casa, sino cada uno tenía que volver a su ciudad, de donde era. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, donde pasó lo anterior, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y de la familia de David. Ese era su lugar de origen, así que ahí volvía. Para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había entonces en la misma región, había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Estaban cuidando su rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor, como María. Pero el ángel les dijo, una vez más, no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo. Feliz Navidad, gozosa Navidad, hermanos, que será para todo el pueblo y que fue para nosotros también, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá por señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre, un establo. Y repentinamente apareció con él, con el ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, la visión que tuvieron, el ángel que se les apareció. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María, que ya había recibido la visita de un ángel cuando todavía no estaba Jesús en su vientre, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había enseñado. Qué hermoso relato, ¿no? El centro de nuestra vida. Qué hermoso relato. Vamos a Juan capítulo 1. Juan lo resume de otra forma y es hermoso leerlo. Presten atención a los versículos porque vamos a saltar algunos versículos por amor al tiempo, pero Juan capítulo 1. Después, como les decía, recomiendo la lectura, Mateo, Lucas y Juan, cada uno de los evangelios. Y si tienen alguna lista de algunas de las profecías más conocidas, también leer las profecías del nacimiento del Señor.
Juan lo resume así: en el principio era el verbo, este verbo es el Señor. En el principio era el verbo, la expresión de Dios, podríamos traducirlo también. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, por ese niño que nació, que se hizo carne. Y sin Él, nada de lo que había sido hecho fue hecho. Versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo en la forma de un bebé. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El único Hijo, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hermanos, qué hermosa historia y qué hermosa verdad. Dios hecho hombre, Jesucristo, Cristo, Jesús, aquel que nació, ese bebé que recordamos su nacimiento en esta fecha, es la Navidad. Él es la Navidad. No hay ninguna otra historia que se mezcle con la historia que acabamos de leer. Esta es la historia de la Navidad. Yo sé que hay muchas tradiciones y hay muchas cosas, incluso aquellas que pueden ser incluso sanas, pero este es el verdadero regalo de la Navidad. Su nacimiento es la historia de la Navidad, es lo que verdaderamente recordamos. Él es el centro de la historia, es el que dividió nuestro calendario en dos. Él es el centro de la palabra de Dios. El antiguo pacto de la ley es una cosa y el nuevo pacto en su sangre es el Nuevo Testamento. Él es el que divide la palabra de Dios. Él es el verbo hecho carne, Dios hecho hombre, la misma expresión de Dios hecho hombre. Es Emmanuel, Dios con nosotros, el Dios eterno hecho hombre. Y Él es el que nos da a conocer al Padre. A través de Él podemos conocer al Padre. Podemos ver en la tierra a Jesús actuando y ver el pensamiento del Padre, cómo Dios piensa, podríamos decirlo de esta forma, puesto en práctica, puesto en obra. Su voluntad, Él vino a traer y a hacer la voluntad del Padre. No vino a hacer absolutamente nada que no estuviera en la voluntad del Padre. Su buena voluntad para con vos y para conmigo, su buena voluntad para con los hombres. Y nos dio a conocer su salvación. Nos dio a conocer su salvación. Este ser, este bebé que estaba naciendo, a veces nace un bebé y uno lo mira y no sabe qué va a ser de la vida de esa persona, ¿no? Las personas más notables de la humanidad nacieron y cuando eran bebé uno se chupaban el dedo, ¿no? Y uno los ve y no sabe qué va a ser de esa persona. ¿Cómo va a ser su vida? Si va a ser alguien tristemente conocido o célebremente conocido, ¿no? O tristemente conocido. Aquel que hizo de su vida algo importante, aquel que hizo de su vida algo bueno por los demás, o aquel que pasó desapercibido y es como la hierba y bueno, un día está, el otro día no está y no pasó absolutamente nada. Este bebé que recordamos su nacimiento en este momento, la Navidad, la verdadera Navidad, es Dios hecho hombre. Es Dios hecho hombre. Y ahí tenemos algunas personas que tienen un encuentro con este Dios hecho hombre, con este bebé. Dice que estaban estos pastores cerca de donde Jesús había nacido. Cerca de donde Jesús había nacido estaban cuidando los animales, su rebaño. Y yo me imagino que había quizás un fuego y estaban alrededor del fuego. Me imagino un paraje medio árido, no muy verde, porque la zona donde ellos están es una zona media verde, media marrón, distinto a lo que nosotros podemos pensar de ovejas en un pasto verde, ¿no? Pero me lo imagino ahí cuidando al rebaño y no se dice mucho de estos pastores, pero seguramente serían personas sencillas, era una profesión de personas sencillas. No eran instruidos, no eran personas muy instruidas, distinto a los magos que llegan después
Ahí en Mateo van a ver que hay unos magos que llegan tiempo después a ver al niño Jesús. Y estos magos quizás, seguramente por el relato bíblico, eran personas que eran instruidas, entendían de los tiempos, entendían de los lugares, entendían de las profecías. Son ellos los que anuncian que había nacido el rey de los judíos y esto turba a todo el mundo y empiezan a tratar de indagar qué era lo que estaba pasando. Pero estos pastores, que son los primeros que, según el relato bíblico, llegan a la escena donde estaban María, José y Dios hecho hombre en Jesucristo, estos pastores eran personas sencillas. ¿Y cómo me bendice esto, hermano? Que Dios le dé la posibilidad a personas tan sencillas. Seguramente hacía días que no se bañaban y estaban en el campo y cuidaban animalitos, tendrían olor a animalito, ¿no? Y estaban ahí con quizás un poco de olor a humo, me imagino yo, y no muy alineados, no estaban muy vestidos. Estaban con lo que tenían. Sin embargo, Dios se acercó a ellos y les dio esta buena noticia. ¿Y no es así como te pasó a vos, hermano, y como me pasó a mí? Si tuviste un encuentro con el niño Jesús, si tuviste un encuentro con Jesucristo, realmente Dios trajo a tu vida personas, un ángel, alguien que trajo la palabra de Dios a tu vida. Y como dice la misma palabra de Dios, no somos muchos de nosotros sabios, ni somos poderosos, no somos muchos de nosotros ricos ni notables, porque lo vil, lo menospreciado del mundo, lo sencillo del mundo escogió Dios para avergonzar a lo que es, dice la palabra de Dios. Eso lo dice en 1 Corintios, no sois muchos de vosotros sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, si tenemos la posibilidad esta mañana de poder recordar la verdadera Navidad, no tiene que ver con nuestros propios méritos, no tiene que ver con lo que somos, no tiene que ver con lo que tenemos, no tiene que ver con un privilegio merecido, sino absolutamente todo lo contrario. Somos simples pastorcitos, con un poco de olor a humo y con un poco de olor a oveja, con un poco de pasado, con un poco de presente, vestidos muy sencillos, a quien Dios le da el enorme privilegio de recibir un ángel. Ellos ser un ángel, el ángel me lo imagino ahí arriba, no caminando, no sé por qué, pero yo me hago mi propia película, me lo imagino arriba, no caminando. Pero quizás estaba caminando. Esos ángeles y esas personas que ellos vieron le dieron una visión que les permitió llegar a Cristo Jesús. Y así fue en mi vida. Alguien, y en tu vida también, hermano, alguien se llegó a vos y te indicó que había nacido Jesucristo. Yo sé que para todos nosotros esto es bastante conocido y para el mundo occidental es una historia bastante conocida, aunque deformada, pero conocida. Pero alguna vez me pasó hablar con personas que no conocen la Navidad, como la conocemos nosotros, solo conocen la Navidad comercial. Y poder contarles la historia de Jesús y personas adultas que la escuchan quizás por primera vez, muchos orientales. Y me tocó el poder tener esta charla. Y qué hermoso que es, qué asombroso que es ver una persona adulta escuchando por primera vez una historia que nunca escuchó. Hay muchas personas que nunca escucharon todavía esta historia. Y qué hermoso es haberlo escuchado yo por primera vez. En mi caso, cuando era un niño, haber sido instruido de dónde estaba el Señor, haber sido señalado con el dedo, lo vas a encontrar acá. Y que esto no haya sido por mis propios méritos, por lo que yo era o podía ser, sino por la pura misericordia de Dios, por lo que Él hizo por mí, por lo que Él quería hacer en mí. Y como siempre pasa, los ángeles, delante de la revelación de Dios, los ángeles, dice la palabra de Dios, que tuvieron temor. A María le pasó lo mismo. Los dos tuvieron temor. Se encontraron con una revelación que era perturbadora, que era difícil de digerir en ese momento. Para María, me imagino más. Le estaba diciendo que ella iba a ser el vientre en el cual iba a nacer el Salvador del mundo. Muy favorecida, dice la palabra de Dios. Pero el ángel le dice a María y le dice a los ángeles, no temas. Son buenas noticias. No temas, no teman.
son buenas noticias. Qué hermoso que es esto, ¿no? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y esta es la realidad de ellos. Ellos tuvieron la bendición de poder recibir una revelación, al igual que yo, pero esa revelación no vino con críticas, no vino con miedo, no vino con temor, vino con una palabra que me decía: Andrés, no temas, no temas, son buenas noticias para vos. Son buenas noticias, os ha nacido un Salvador. Ellos fueron, dice que fueron rápidamente y se encontraron con Cristo y tuvieron el privilegio, ¿qué no daría yo por eso?, de ser testigos y de ser protagonistas, de estar en la primera fila del evento más importante. De estar en la primera fila del evento más importante. Fue algo personal, fue algo íntimo. Estuvieron ahí delante del rey que todavía era un bebé, delante de Dios hecho hombre, y su vida cambió. Dice la palabra de Dios que cuando se volvieron de ver al niño, volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían visto y oído. Y esto es lo que pasó en nuestra vida cuando le conocimos a Él. Si verdaderamente le conocimos a Él, nuestra vida tiene que haber cambiado y tenemos que volvernos de esta visión de Cristo, de poder ver ese niño envuelto en pañales, ni hablar de su vida, de su poder, de su obra, de su ministerio, y verlo luego en una cruz, muriendo por mí. Volvernos de eso, volvernos de conocerlo y poder estar gozosos. Por eso empecé el mensaje diciéndole feliz Navidad. Yo sé que es costumbre, pero para nosotros tiene que ser una verdad, tiene que haber gozo en nuestro corazón por este encuentro con Jesucristo. Tiene que haber gozo en nuestro corazón por poder conocerle, por poder verle, por tener esta bendición. Y tiene que haber esto: gloria a Dios en las alturas, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. Hermano, ¿tuviste un encuentro, o quien nos visita también, tuviste un encuentro con este Jesús de Belén, con el niño de Belén? ¿Tuviste alguna vez un encuentro? Porque hay un impacto del encuentro con Jesús que es imposible de disimular. Nadie que se encuentra verdaderamente con este Cristo, con el Hijo de Dios, con Jesucristo, puede seguir igual su vida si realmente tuvo un encuentro íntimo con Él. Si le conoció, si confesó sus pecados en Él. Lo decíamos el viernes, estábamos con los chicos arriba en la reunión y decíamos: las obras no pueden ganarnos a nosotros nuestra salvación y el cielo, pero las obras son algo que debe verse en nuestra vida si realmente somos hijos de Dios y estamos en camino al cielo. Si hemos tenido un encuentro con Jesucristo, es un impacto difícil de disimular. Esos pastores, no se nos dice nada más sobre ellos, solamente esa última escena donde ellos se vuelven alabando y glorificando a Dios. Pero no es difícil imaginarse que eso fue el resto de su vida. El resto de su vida, cuando vos te encontrabas con uno de esos pastores, ¿qué te iba a contar? Me los imagino muriendo en su lecho de viejos y contándole a sus nietos ese encuentro que tuvieron con ese bebé, ese encuentro tan importante con aquel que había nacido en ese lugar. Un encuentro con Jesucristo nos va a hacer volver gozosos y nos va a hacer volver glorificando a nuestro Dios. ¿Es nuestro Salvador? Tenemos que preguntarnos eso. ¿Es nuestro Salvador? ¿Hay un síntoma en nuestra vida? ¿Hay síntomas en nuestra vida? ¿Hay evidencias en nuestra vida de que Él es nuestro Salvador? ¿De que verdaderamente lo conocimos? ¿De que verdaderamente tuvimos un encuentro con Él o no? Porque el motivo por el cual este niño nació y luego murió, que es lo que recordábamos hoy, dice la palabra de Dios que tiene que ver, entre otras cosas, con nuestra salvación. Y también tiene que ver con su señorío en nuestra vida, con glorificar al Padre, pero tiene que ver con nuestra salvación. De tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Este es el motivo. Dios amó al mundo. Te amó a vos, hermano. Te amó a vos, amigo. Me amó a mí tanto que envió a su único Hijo para que naciera humilde en un pesebre, para que anduviera entre nosotros, para que modelara a Dios caminando entre nosotros,
y luego muriera en una cruz. Por supuesto, con esta salvación no solamente vino la salvación de nuestra alma, sino también muchas otras bendiciones que hoy gozamos. Muchas de las cosas que gozamos y muchas de las cosas que hoy no sufrimos es porque Cristo nació. Es porque Cristo nació. Y es porque alguien nos indicó dónde estaba. Y es porque pudimos conocerle. Y es porque pudimos empezar una vida nueva. La esclavitud del pecado quedó atrás por ese encuentro con Jesucristo. Y eso cambió el juego para nosotros. Cambió absolutamente todas las cosas de nuestra vida. Fuimos libertados del pecado y hechos siervos de Dios, dice la palabra. Y tenemos como fruto nuestra santificación y como fin la vida eterna. Esto lo dice Romanos 6. Y todo lo que tenemos y gozamos solo es nuestro en Él, como a veces cantamos. Todo lo que tenemos y gozamos solo es nuestro en Él. ¿Cómo no alabarle, no, hermano? ¿Cómo no gozarnos? ¿Cómo no hacer memoria en esta mañana? ¿Cómo no recordarlo esta noche? Más allá del regalito, más allá del brindis, más allá de la comida, más allá de todo eso, poder tener un momento íntimo con ese niño de Belén que nació. Si no te pasa nada en el corazón con respecto a esto, probablemente estés muerto espiritualmente. Si este gozo no supera cualquier otra dificultad que estés viviendo, probablemente estés apagado espiritualmente. Y a todos nos pasa. Que podamos en esta mañana, en este día, en esta noche y el resto de nuestra vida, como aquellos pastores, poder recordar ese momento, poder tenerlo presente en nuestra vida, ese encuentro con Jesucristo. Y si vos no tenés claridad de que esto pasó en tu vida, es decir, mirás para atrás y no encontrás ese momento y decís, ¿cuándo yo estuve frente a Cristo? Si no podés encontrar ese momento que con los ojos de la fe, porque no vamos a viajar en el tiempo y estar en ese lugar, ¿no? Sino con los ojos de la fe poder estar frente a Cristo y tener ese encuentro íntimo del cual no te quedan dudas. Sí te quedan algunas evidencias en tu vida. Este es el momento de que esta sea una Navidad distinta. De que esta sea una Navidad distinta. Una Navidad distinta donde verdaderamente recordemos al que nació y tenga un impacto para la salvación de nuestras almas. Donde podamos confesar nuestros pecados a Él, donde confieses tus pecados a Él. Donde quieras empezar una relación nueva con Dios. Donde te vuelvas de ese encuentro gozoso, alabando y glorificando a Dios por su obra. Y hermano, yo quiero terminar con un pasaje en Romanos 8, porque esta historia del niño no solamente es un pasado, sino que es un presente y que es un futuro y una esperanza de protección y de presencia. Mirando hacia adelante, mirando hacia este año que comienza, yo quisiera que nos quedemos con Romanos 8. Si verdaderamente contemplamos lo que Cristo hizo en la cruz, si verdaderamente contemplamos lo que Dios hizo en Jesucristo naciendo y luego lo que Dios hizo en Cristo en la cruz y cómo eso tiene una relación con nuestra salvación, con nuestra santificación, con nuestra bendición. Vamos a Romanos 8:31. Te pido que si tenés Biblia lo abras y lo tengas para leerlo juntos. Romanos 8:31 dice así: ¿qué pues diremos a esto? Hablando de nuestra salvación. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas en su voluntad? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que nos hace justos, el que nos justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes que todas estas cosas, en todas estas cosas somos más que vencedores
por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, y tenés que estar seguro, hermano, en la palabra de Dios, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que no escatimó ni a su propio Hijo, dice el versículo 32, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Quizás en esta Navidad veas algunas nubes en el horizonte, ¿no? Más allá de la lluvia pronosticada, veas algunas nubes en tu vida. Quizás haya situaciones que tenemos que atravesar. Situaciones que a veces nos nublan la mirada del Salvador, nos entristecen. Nos olvidamos de esta riqueza, nos olvidamos de esta verdad del niño que nació. Dice Romanos que Él vino, pero no vino para sí mismo, sino que vino para darse. Él vino para entregarse, vino para nuestro beneficio. Y nos olvidamos de este enorme regalo, y estamos llorando por cosas que perecen, incluso nuestra propia vida. Estamos llorando por distintas circunstancias que atravesamos. Hermanos, que tengamos la bendición de poder recordar al niño de Belén que nació, que anduvo entre nosotros, que nos reveló al Padre y que murió en una cruz, pero al recordarlo, poder ver que no es solamente algo que pasó en el pasado, sino es algo que vive nosotros hoy en el presente, como decía Tweety. Y es algo que se proyecta también para nuestro futuro. Y es algo que está ligado a esta promesa, ese Dios Padre que te amó tanto, que entregó a su Hijo en la cruz por vos y por mí, que lo mandó a nacer en un lugar tan sencillo por vos y por mí, ¿cómo no va a darte también todas las cosas que necesitas? Salud, la economía del país, ¿no? Distintas situaciones que vivimos. Miramos 2000 años atrás y lo vemos en un pesebre. Vemos el sacrificio que hizo por nosotros. Agradezcamos, hermanos, de corazón, podamos valorar. Y en cada situación que nos dé miedo y que nos dé temor, recordemos la palabra de los ángeles a María y a los pastores. No temas. Son buenas noticias. No temas. No temas. Son buenas noticias. Y que podamos confiar en aquel que nos amó tanto, que envió a su Hijo para morir en una cruz por vos y por mí. ¿Cómo no va a ser también todas las otras cosas, según la voluntad de nuestro Padre para nuestra bendición? Hay dos cosas que pasan cuando hay regalos, ¿no? A veces hay desagradecimiento. Y a veces alguno dice, este no era el teléfono que quería, ¿no? Sin ver todas las cosas que hay alrededor de ese regalo y sin ver todas las cosas que son bendiciones. Y así le fue al pueblo de Israel por no ser agradecido con Dios. Decía, este maná que tenemos que comer todos los días, queremos carne. Y cuando hubo carne, y esa queja, y la queja constante. Hermano, yo te aliento en esta mañana que podamos tener una visión renovada de la profundidad que nos alcance, de ese niño naciendo en un lugar sucio y humilde, visitado por unos pastorcitos que no merecían estar ahí, humanamente hablando, de la profundidad de ese hecho en la historia y en nuestra historia, de su misericordia, y dejemos de mirar aquellas pequeñeces terrenales que muchas veces nos nublan la visión. Podamos tener una visión renovada que nos lleve a hacer lo que le pasó a los pastores. No sé qué estaban haciendo ni charlando antes, si estaban jugando al truco mientras esperaban, no sé qué estaban haciendo. Pero un tiempo después estaban alabando y glorificando a Dios por lo que habían visto y oído. Que esta sea nuestra realidad, personas gozosas, no que no tienen problemas. A veces uno escucha, hay personas que son una fuente de problemas, ¿no? Todo el tiempo es problema, todo el tiempo es problema. Uno escucha y se vuelve diciendo, bueno, parece que uno no tuviera ningún problema, porque el otro volcó todo su lista de problemas. No que no tengamos problemas,
Todos tenemos problemas, todos pasamos dificultades de una forma u otra, pero este regalo supera todo lo demás. Este regalo supera todo lo demás. Es un regalo hermoso que tenemos que contemplar en esta mañana para glorificar a Dios. Y también, hermano, para tomar aliento en nuestro corazón. Para tomar aliento en nuestro corazón. El que nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Nos sigue amando Dios? ¿Nos sigue amando Dios? Sí. Y está en cada situación de nuestra vida. Si estuvo en esa, cuando no merecíamos ser invitados a la fiesta, pagó el precio por nosotros. Estemos contentos en esta mañana, estemos gozosos, demos gracias a Dios y confiemos. Mirando para adelante, si hay nubes, confiemos. Así como Dios estuvo, Dios va a estar. Oramos. Señor, queremos alabar tu nombre, bendecirte, glorificarte. Señor, ser de aquellos que pudieron ver a Cristo, de aquellos que vieron, Señor, a Cristo, no solo como un bebé, sino como uno que caminó en esta tierra, que nos enseña, uno que es consejero, uno que es príncipe de paz. Señor, Dios con nosotros, Emmanuel, gracias porque le hemos podido ver. Cómo nos hubiera gustado ser parte de esa historia. Hoy lo somos con los ojos de la fe, Señor. Gracias por habernos dado la fe de poder ver en Cristo a nuestro Salvador. Gracias, Padre. Y si hay alguien en esta mañana que está sin esperanza, sin el perdón de sus pecados, sin salvación de su alma, sin haberte conocido, Señor, que pueda hacerlo en esta mañana, para que esta sea una Navidad distinta. Pero gracias, Padre, por aquellos que te hemos conocido. Gracias. Glorificamos tu nombre, te bendecimos, te alabamos. Y gracias también por estas promesas, Señor, que nos vienen a la mente y nos despabilan un poco. Porque a veces, Señor, estamos mirándonos el ombligo, viendo las cosas que perecen, preocupados por cosas que todavía no ocurrieron. Señor, y dejamos de lado este regalo tan grande. Este regalo tan grande. Dios hecho hombre, viniendo a la tierra por mí, a morir en una cruz por mi salvación. Señor, danos esta visión renovada en esta Navidad, de poder mirar al cielo y agradecerte, glorificarte, Señor. Gloria a Dios en las alturas y poder recibir esa paz, esa buena voluntad que es de tu parte para con cada uno de nosotros, absolutamente inmerecida, pero por la cual te damos gracias en esta mañana y bendecimos tu nombre. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que tengan una hermosa Navidad recordando estas cosas.